Y luego tenemos, como aquí está 0.18, saco factor común, saco el 0.18 y esto aproximadamente es 1 cuando lo multipliquemos por 1. Entonces lo que podemos hacer es tomar este valor y ver cuánto es. Entonces este sería más o menos el valor que debería acompañar para que se parezca a esta forma de presentar el PD. Y bueno, podemos agregarlo aquí. Entonces ya ahí tendríamos esa ganancia. Y entonces allí debería ubicarnos el polinomio donde queríamos, en el 0, etc. Y podemos ver que debería cumplir. Aquí está el tiempo pico, lo mantuvimos ahí, se pasa un poquito pero no es tanto. Y ahí está el tiempo entonces que es aproximadamente 2/3 del que teníamos anteriormente. Entonces ya cumplimos esas dos condiciones. También lo podemos hacer en MATLAB. Simplemente sería entonces, tenemos la ganancia tal, le hacemos un step a la realimentación multiplicando el k y ahí lo obtendríamos. Entonces ahora ya cumplimos esos dos requerimientos. Nos falta entonces el tercero, que sería que tengamos un error de posición 0. Entonces, para cuando necesitamos solucionar problemas en estado estacionario, necesitamos entonces un PI. Para el PI entonces necesitamos agregar un integrador, que es un polo en el origen, y un 0 que esté bastante cerca del origen para mitigar o solucionar un poco algunos cambios que pueda generar el agregar ese polo. Entonces en SisoTool podemos irnos y aquí podemos agregar el integrador. Vamos a editar compensador. Sería un integrador. Y también tenemos que agregar un 0. El 0 voy a colocarlo en -1, por ejemplo. Que esté cerca del eje del eje imaginario. Bueno, y ahí está en -1. Podemos dejarlo ahí. Y ya teniendo eso, entonces tenemos que hacer lo siguiente, que es ver lo de la ganancia para verificar, para hacer que cumpla con las especificaciones que tenemos. Este sería aquí como lo tenemos. De hecho aquí si lo vemos está bastante cerca, la ganancia debería estar muy cerca de la que es. Entonces lo que podemos hacer es, ya yo sé cuál es la forma del controlador, necesito la ganancia. Necesitamos irnos a SisoTool para ver entonces dónde, lo parecido a lo que hicimos ahora, ver dónde, en qué punto deben estar nuestros polos dominantes para que sigamos cumpliendo con nuestro cita, ¿no? Nuestro sobredisparo. Entonces, si vemos aquí abajo, bueno, dicen que está menos 7.59 más 15.7 y tenemos ese coeficiente de 0.436. Entonces igual tendríamos que ir moviéndonos para que se cumpla nuestro coeficiente de amortiguamiento y ver dónde están nuestros polos dominantes, y hacemos lo parecido que anteriormente. Entonces ya tengo aquí los polos dominantes, luego de que uno los va buscando, ahí tanteando, que son esto que está aquí, que es este. Entonces aquí tenemos los polos dominantes y entonces tenemos nuestro PI, que es nuestro controlador, que tiene un integrador. Tenemos la planta anterior y tenemos entonces el 0 también. Entonces lo que hacemos es utilizar otra vez rlogfind para decirle entonces que teniendo ese sistema y teniendo este polo deseado, cuál va a ser la ganancia. Entonces corremos el programa y sería 4.2658. entonces esa va a ser la ganancia que tenemos. Entonces vamos a tener esta aquí ya tenía otra. Entonces esa ganancia que tenemos va a ser esta que acompaña aquí. Vamos a moverla un poco, sería esta que está aquí. Y puede ser esta. Y entonces con esa ganancia entonces garantizamos que
que se cumplan los requisitos que necesitamos. Creo que me falta un... No, estaba creo que sí. Ajá, teniendo eso que tenemos ahí, entonces ya tenemos entonces el controlador PI. Ahora bien, lo que hay que tener es sabemos que la forma del controlador PI sería algo como esta, que está por aquí. Entonces hay que ver cómo haríamos la analogía. Aquí lo tenemos de esta manera, que ya es el PID, que es esta forma que está aquí. Entonces, si vemos en MATLAB, tenemos este 0, lo que podemos hacer es, vamos a MATLAB. Entonces, ya tenemos esta ganancia. Lo que podemos hacer es verificar lo que tenemos. Aquí tenemos C. Entonces, este es nuestro controlador, que incluye entonces el 0 del PD, el 0 del PI y el integrador, con la ganancia que me garantiza que el polo dominante va a cumplir con el cita que estoy requiriendo. Entonces, aquí tenemos esta forma, que por lo menos está aquí. Vamos a copiarla por aquí. Y podemos ver aquí, ¿no? Es la forma del controlador PID. Entonces, aquí podemos ver el S cuadrado es el KD, o sea, nuestro KD es 4.266. El término que acompaña, aquí creo que sería, si la S... aquí me falta, creo que me falta aquí una S. Entonces, el término que acompaña, que tiene la S aquí, sería este sería el KP, y el que está solo entonces sería el KI. Entonces esos serían digamos los K del controlador. Y por ejemplo, entonces bueno, podemos verificar si funciona. Tenemos entonces, lo que podemos hacer es definimos otra función de transferencia que sea la realimentación entre este controlador con la planta original, realimentación unitaria. Podemos hacer un step 3. Y bueno, por aquí creo que era esta, sí. Entonces aquí podemos ver tiempo pico. Vamos a ver entonces tenemos un 0,201 en el tiempo pico, aproximadamente 2/3 de lo que estaba antes, y un sobredisparo que disminuyó, está en 16.3%, y vemos que el PI entonces soluciona el problema del error en posición, porque ahora vemos que el valor final es 1, ¿no? Ya sigue la referencia. Entonces solucionamos eso al error, mantenemos un sobredisparo menor del 20% y un tiempo pico también que es aproximadamente 2/3 del sistema no compensado. Entonces, en dado caso que por lo menos lo hagamos con SISOTOOL, tendremos que ir moviéndonos e ir viendo cómo se comporta aquí, y luego finalmente ver la ganancia. Aquí creo que ya está, bueno, no está totalmente igual, pero está parecido, ¿no? Entonces lo que habría que hacer es ver cuál es la ganancia que corresponde. Entonces por lo menos aquí, bueno, de hecho creo que ya está 0. Bueno, aquí hay que sacar el factor común. Si tenemos 0.18 aquí, entonces nos pasa igual como antes. Si nuestro valor anterior era, si nuestra ganancia es 4.2658, entonces dividido sobre 0.018 me va a dar 236.98 para arreglarlo, digamos, a la forma en la que está aquí en el SISOTOOL. Entonces en realidad sería esta ganancia para que se corresponda con esto. Y entonces ahí tendríamos
el nuevo, o sea, el controlador como tal, que cumple con esas condiciones. Ya aquí se arregló, aquí está. Y entonces, otra manera, si no lo tuviésemos en Malda, pues bueno, podemos exportarlo. Y en este caso lo tendríamos aquí en nuestra variable C. Voy a cambiar aquí, bueno, voy a dejarlo así. Entonces lo exportamos al espacio de trabajo. Ya tenemos el valor de C, nos va a pedir que lo reemplacemos. Entonces aquí en MATLAB nos vamos y se va a cargar ese valor, que es el que tenemos ahí. Entonces, para verificar todo esto, entonces podemos hacer un step con el sistema compensado y en lo compensado y ver cómo nos da. Este sería entonces ahí está, sería esta de aquí. Entonces aquí tenemos los dos. Aquí, sí, es que estoy haciendo es con la planta en lazo abierto, no en lazo cerrado, y con la ganancia. Entonces aquí en realidad lo que tenemos que pasarle es, sería en lazo cerrado y con la ganancia acá, para que pues tenga ese sobredisparo que nos pidieron al comienzo. Entonces ahora sería F1 aquí, y ahora sí lo corremos. Entonces como pueden ver, el sistema no compensado solamente con la ganancia es el sistema azul. Como vemos, tiene un sobredisparo que no pasa del 20% y vamos a verlo aquí, y un 0.298 el tiempo de pico, y vemos que entonces tiene error en estado estacionario. Aquí está la referencia que era 1 y nos daba el valor final 0.844, es un error por ahí, un error de posición. Entonces cuando aplicamos el compensador, el controlador PID, logramos entonces que el sobredisparo pues se mantuviera menor de 20% y tenemos un tiempo pico que es aproximadamente lo que nos dijeron, 2/3 del anterior, y logramos corregir ese error en estado estacionario y ahora sigue 1. Entonces con este controlador PID logramos cumplir con las especificaciones y básicamente fuimos haciendo los pasos. Determinamos la ubicación deseada de los polos, diseñamos el controlador PD primero para cumplir con los requerimientos transitorios, verificamos que se cumplan, luego pasamos a diseñar el PI porque nos pedían solucionar errores en estado estacionario, agregamos el polo, el origen y el 0, vemos entonces que se cumpla todo y cuando se cumple todo pues entonces podemos decir que ese va a ser el controlador que cumple con esas especificaciones, que es este que tenemos aquí.